El destino de las enormes cantidades de dinero, de ayuda enviadas a Ucrania, son inciertas, eso es verdad, en medio de toda la corrupción endémica y la falta de rendición de cuentas del presidente Volodymyr Zelensky. Simple y sencillamente el mundo ya se está cansando, ya se está hartando de todo este asunto del conflicto militar, sobre todo de entregarle la ayuda a Ucrania. Hemos visto cómo legisladores estadounidenses le están solicitando a la Casa Blanca que realice una investigación exhaustiva para saber qué pasó con los recursos económicos. Porque recordemos que este país, o en este caso Biden, ha estado entregando dinero y armamento a Ucrania de forma desmedida. Eso no pasa, por ejemplo, cuando vas a alguna tienda y te tienen que dar tu recibo de lo que compraste. Lo mismo aplica en este asunto. Le tienen que decir a Estados Unidos en qué se están gastando los recursos de los ciudadanos, porque no es dinero del presidente Biden, no son recursos que salen precisamente de su bolsillo, ¿verdad? Parece que es todo lo contrario, que es ese dinero el que entra a sus bolsillos. Y casualmente, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva explicó que el mundo está empezando a cansarse. Los países están empezando a cansarse todos sobre este asunto que tiene como tal Ucrania y Rusia, pero sobre todo el hecho de que tienen que seguir manteniendo a Ucrania. No pensaron realmente los países ni de la Unión Europea ni de Estados Unidos que se iban a tardar tanto tiempo en este conflicto militar. Pensaron que con las sanciones que emitieron contra Rusia, las primeras, todo iba a acabar de forma inmediata, que Rusia dependía completamente de los recursos de la Unión Europea y que iba a tener que aceptar las condiciones de este país. Pues afortunadamente esto no ocurrió. Rusia demostró que está más allá de lo preparada, o que estaba más allá de lo preparada, para hacerle frente no solo a la Unión Europea, sino también a Estados Unidos, tanto en materia militar, porque los tanques, todas las armas que le han enviado a Ucrania han sido destruidas por Rusia, así como todo el asunto, el tema económico, también han hecho frente los rusos en ese aspecto. El presidente brasileño pronosticó que eventualmente va a llegar un momento, sin lugar a dudas, en que habrá paz en Ucrania, pero insistió en que un grupo de países neutrales son quienes tienen que poder hablar tanto con Moscú como con Kiev. Países que no están involucrados en entregar ayuda militar, países que no están involucrados en entregar recursos económicos, ninguno que tenga intereses en las naciones. Incluso lo vimos hace como un mes de la visita que hizo Volodymyr Zelensky a Italia para hablar con Giorgia Meloni, que realmente fue sin importancia, pero lo que llamó la atención fue la visita que hizo Zelensky al Vaticano, una de las entidades más representativas y que se podrían utilizar como zona neutral de los conflictos. Acudió al Vaticano, habló con el Papa Francisco y nada más. Le entregó unas imágenes, unos recuerdos sobre la guerra, el conflicto, libros manchados prácticamente de sangre y ya. Cuando el Papa le ofreció ser prácticamente quien interviniera en este conflicto, el mediador del conflicto, Ucrania le dijo: muchas gracias, pero no, lo que necesitamos es más dinero y más armas. Y es como de, estás en un lugar que es conocido por su neutralidad, por evitar los conflictos, que buscan la paz mundial, y vienes a buscar armas, y vienes a buscar dinero. Esa es la intención que tiene Ucrania, la intención de Zelensky: buscar más armas y dinero y continuar con este conflicto militar, no llegar a un consenso. Por eso lo está haciendo muy enfático Lula, de que tienen que ser entidades, países o personajes que busquen la neutralidad principalmente y que busquen la paz. Por ambos, tanto por Ucrania como por Rusia, en beneficio de los ciudadanos, no de lo que quiera
Zelensky, no de lo que quiera Vladimir Putin tampoco, y mucho menos que tengan y mucho menos que tengan intereses por detrás, que tengan Estados Unidos colgando, viendo que van a ganar de estos acuerdos. Lula, quien de hecho ha estado presionando por un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, también se opuso a los esfuerzos por señalar a Moscú como el único culpable del conflicto. De hecho, insistió en que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, así como el líder americano Joe Biden, tenían la misma culpa por no negociar con el líder ruso Vladimir Putin. Esto para evitar que el conflicto creciera a las proporciones que nos encontramos actualmente. Y es cierto, el propio Vladimir Putin dio a conocer el documento en el cual los negociadores de Kiev firmaron, ya estaban prácticamente de acuerdo para llegar a la paz en marzo del año pasado, pero con la insistencia tanto de Estados Unidos como del Reino Unido y varias naciones de la Unión Europea, Zelensky se bajó de este acuerdo por la paz y dijo que no iba a negociar jamás mientras estuviera Vladimir Putin al poder de Rusia, algo que obviamente no va a ocurrir. Los funcionarios europeos durante la reunión de la Comunidad de Estados Sudamericanos y Caribeños, la famosa CELAC, junto con la Unión Europea, se esperaban precisamente estos últimos que se firmara una declaración final que incluyera una condena explícita de las acciones de Rusia en Ucrania. Los líderes de la Unión Europea no esperaban un no por respuesta. No esperaban que todos sus homólogos latinoamericanos simple y sencillamente dijeran que no. Varios estados, incluyendo a Brasil y Nicaragua, que son grandes aliados de Rusia, se opusieron a la inclusión de cualquier lenguaje fuerte sobre Rusia en el documento. Y como hablamos en un video anterior, incluso Uruguay, el presidente de Uruguay, dijo que estaba a favor de Ucrania. Obviamente hubo pros y contras tanto en Ucrania como por Rusia, pero llamó mucho la atención que el presidente de Uruguay se manifestara en contra de Rusia, cuando precisamente, como en el video anterior, Rusia acaba de entregar una ayuda humanitaria de agua porque este país vive una crisis debido a la sequía que no se había visto en los últimos siglos. Y Uruguay está atacando a quien lo está ayudando. Pero bueno, las cosas así ocurren, sobre todo cuando le debes a la Unión Europea. Países que están recibiendo en este momento negociaciones con Rusia se ven beneficiados y dicen: no podemos realizar una declaración en contra de Rusia, sobre todo cuando tenemos muy buenas relaciones, estamos trabajando en conjunto y apenas vamos a buscar un acuerdo con ustedes. No nos la van a jugar, no vamos a decir nada que no queremos decir, así que evitemos el tema Ucrania y Rusia. Aquí estamos hablando de negocios, los cuales hasta cierto punto no se confirmaron, no se concretaron porque la Unión Europea quería ejercer presión en los países miembros de la CELAC. La declaración final, que incluía promesas de inversión y varios acuerdos, terminó siendo firmada por todos los miembros de esta cumbre, excepto por Nicaragua, que se opuso a la inclusión de un solo párrafo referente al conflicto en Ucrania. Dijo: no voy a meterme en ese problema. De hecho, Brasil ha dicho muy claramente: solo los países neutrales pueden llevar la paz en Ucrania. No lo van a hacer los países de la Unión Europea, no lo va a hacer Estados Unidos, porque ellos tienen intereses económicos, pero lamentablemente el dinero de Ucrania, o que ha llegado a Ucrania, que son aproximadamente 185.600 millones de dólares por parte de los países occidentales, no se sabe dónde están. 185.600 millones de dólares, nadie sabe dónde están, en qué se han utilizado, si Zelensky los tiene, o ya se los robó, o no sabemos, no hay claridad, porque precisamente no permiten que Kiev forme parte de la Unión Europea o parte de la OTAN,
por la corrupción que vive este país. Y a pesar de ello, están tratando de impulsar la candidatura de Kiev a estos grupos, pero no van a poder precisamente hasta que se aclaren los temas en Kiev. A medida que aumenta el gasto, esto fue lo que recibieron como tal desde el inicio del conflicto militar. Ahora que estuvo en la cumbre de la OTAN, Zelensky supuestamente recibió la promesa de nuevos tramos de ayuda financiera, militar, pero mientras 185.600 millones de dólares se desconoce su paradero. El número de ciudadanos estadounidenses y de la Unión Europea que están dispuestos a sacrificar su propia comodidad por el bien de Kiev parece estar disminuyendo también. Recordemos que ya muchos ciudadanos no están de acuerdo con todo el problema económico que están viviendo como tal, como familias. El no poder alimentar a tu familia correctamente está ejerciendo mucha presión en algunos países. Y si estos líderes no toman en consideración lo que dicen los ciudadanos, obviamente también se va a crear un problema mayor. Esta cumbre de la OTAN, a pesar de las esperanzas para Ucrania, no le brindó el tiempo tan esperado por la membresía, pero supuestamente sí va a recibir una cantidad sustancial de misiles Scalp que pueden alcanzar objetivos en una distancia de hasta 250 kilómetros, y según los medios locales, cada uno de estos misiles cuesta la módica cantidad de 850,000 euros cada misil. No se sabe cuántos vayan a llegar, pero Emmanuel Macron prometió una cantidad sustancial de misiles. Veremos si realmente puede cumplir con ellos, sobre todo por la crisis económica que vive el país. Además, Alemania planea suministrar a Ucrania diversos lanzadores para el sistema de defensa antimisiles Patriot, también para los vehículos de combate de infantería tipo Marder, vehículos aéreos no tripulados, tanques Leopard 1 a 5, ya que prácticamente los Leopard 2 están siendo destruidos y arrasados por los militares rusos. Y sin embargo, el 21 de mayo de este mismo año, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán anunció la transferencia de ayuda militar a Ucrania por 2.700 millones de euros. No importa cuánto dinero estén gastando en este conflicto militar, lo importante es saber dónde están los recursos. Según los datos de julio del Instituto Kiel, que registra prácticamente el volumen de la ayuda asignada a Ucrania, la subvención directa total proporcionada por Estados Unidos y sus aliados en el periodo comprendido entre el 24 de febrero del año pasado y el 31 de mayo de este mismo superó los 165,000 millones de euros. Superó los 165,000 millones de euros. ¿Dónde están los otros 20 más que supuestamente se ha registrado como tal de salida por parte de los países de la Unión Europea, el propio Estados Unidos? ¿Qué se hizo ese dinero? No lo sabemos. ¿Qué se hicieron los otros 165,000 millones de euros? Tampoco lo sabemos. Ni vamos a descubrir esa información, porque prácticamente todo es un elefante blanco. Hemos hablado de este tipo de triangulaciones que ha estado realizando Kiev, en el cual le envían dinero, ya sea de Estados Unidos o de alguno de los países de la Unión Europea, supuestamente llegan a Ucrania, presuntamente Ucrania compra o utiliza a prestanombres, a intermediarios para comprar armamentos de Estados Unidos o la Unión Europea con los recursos que le dan. Se presume que estos intermediarios o prestanombres prácticamente se lleven el dinero, reciben el dinero de Ucrania para ir a comprar a Estados Unidos o a la Unión Europea y desaparecen, se esfuman, se llevan el dinero. Y Ucrania no ha dado a conocer como tal este tipo de situaciones. Sí reconoció que hubo problemas, pero no se está investigando absolutamente nada de los problemas de corrupción que vive este país.
cuando ya sabemos que Zelensky ha estado en problemas, como fue el asunto de los Pandora Papers, donde se encontró esta famosa empresa a la cual él pertenecía, y a pesar de todo eso siguen confiando en este hombre los recursos de los ciudadanos, que todos sabemos que son recursos prácticamente perdidos, que Kiev no va a poder regresar esos recursos. Prácticamente Zelensky está vendiendo a Ucrania por 185,000 millones de dólares. Simple y sencillamente. El problema va a ser cuando los ciudadanos ucranianos tengan que pagar. Porque Zelensky se va a ir, todos lo sabemos. Se va a ir a pasear a alguna isla paradisiaca, lo vamos a ver en Miami junto con Juan Guaidó, no lo sabemos. Pero de que no va a regresar el dinero, no lo va a hacer, porque ya prácticamente es suyo, ya perdió el conflicto militar, pero el dinero se va a quedar en sus bolsillos y de algunos de sus patrocinadores, es lo más probable, lo que se presume e incluso se ha llegado casi a confirmar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.